Almas en pena, caballeros misteriosos en la noche, monjes solitarios, sombras siniestras, carruajes sombríos. Ahora estás en el umbral de lo desconocido. Leyenda de las momias del Museo del Carmen. En el antiguo colegio de San Ángelo Mártir, hoy conocido como el Museo del Carmen, encontramos en una capilla mortuoria las famosas momias del Museo del Carmen, cuerpos momificados de personas que se cree alguna vez vivieron en la época de la colonia y que sin duda han generado varias especulaciones acerca de su identidad y cómo fue que terminaron en tal fatídico destino. La siguiente historia acerca del origen de las momias del Museo del Carmen sucedió a finales del siglo XVI, cuando el convento, perteneciente a la Orden de los Monjes Carmelitas, estaba edificado y era un centro religioso en todo su esplendor. Por esa época, llegaron a la Nueva España los hermanos Nicol y Vittorio Carretto, quienes sabían que se encontrarían con terribles noticias de su familia, ya que les habían llegado rumores de que su padre había sido sentenciado injustamente. Inmediatamente se dirigieron al convento para entrevistarse con el maese Zavala, que al verlos les mencionó que ya nada podían hacer al respecto, pues su padre había sido condenado hace 3 días a ser quemado en la hoguera. Con respecto a los cargos para recibir tan cruel castigo, fueron hereje, formal y dogmatizante. Como era de esperarse, los hermanos Carretto mostraron su enojo hacia los miembros de la iglesia, pero más furia tuvieron al saber que su hermana María Carretto había sido recluida contra su voluntad como novicia en el convento de los monjes carmelitas. El maese Zavala desde un inicio sospechó que los jóvenes buscarían cualquier forma de sacar del convento a su hermana. Por tal motivo, ordenó que frailes y soldados vigilaran día y noche los alrededores de aquel sitio, en el que actualmente se encuentran las momias del Museo del Carmen. Cierta noche, se escuchó un tremendo alboroto cerca de la puerta principal del convento de los monjes carmelitas, en donde se enfrentaron en una furiosa contienda los hermanos Carretto frente a un grupo de gendarmes que montaban guardia. Era tal el escándalo que María desde su habitación pudo distinguir las voces de sus hermanos, quienes sin duda fueron a ayudarla para poder escapar de su cautiverio. Al día siguiente, María fue interrogada acerca de lo que había sucedido la noche anterior, y como era de esperarse, ella suplicó que la dejasen libre para que no hubiese más sangre derramada. Ante tales declaraciones, las madres superioras dijeron: «Tú debes abrazar la fe de nuestro Señor». A lo que María respondió: «Si es a fe ordeno quemar a mi padre, claro que no le seguiré». Ante la rebeldía de la joven, los superiores acordaron que debía ser encerrada sola en una celda hasta que rindiera cuentas a Dios con su alma. Para ese entonces, los hermanos Carretto ya habían formulado otro plan. Esta vez debían entrar al convento y ellos mismos sacarla de ese lugar como fuese posible, por lo que sobornaron a 2 jóvenes legos del convento para que los dejasen entrar en la madrugada y le enseñaran la celda de castigo de su hermana. Llegó la noche y los hermanos esperaban en contraesquina del convento que llegase la hora acordada para entrar. De pronto, en medio de una ligera neblina, aparecieron los monjes haciendo unas extrañas señas. Los hermanos, sin dudarlo, se adentraron en aquel lugar, sin imaginar que años después formarían parte de las momias del Museo del Carmen. Todo iba marchando de acuerdo con el plan.
Pero para su mala suerte, entre los pasillos se toparon frente a frente con un monje, quien al verlos tocó de inmediato una campanilla, atrayendo la atención de todos aún somnolientos. En cuestión de minutos, toda la congregación se reunió, acordando que los hermanos debían ser encerrados en las mazmorras, mientras que a los otros 2 jóvenes se les sometió según lo dictado, de acuerdo con su época, por la justicia de Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Así que sumisos, los legos aceptaron su castigo, y cada uno se acomodó en unos huecos que había en una de las paredes, para posteriormente ser emparedados vivos. Posteriormente, María fue llevada a las mazmorras, donde recibió varios latigazos en la espalda, mientras sus hermanos encadenados veían con impotencia cómo su hermana era maltratada. Entre tanto dolor, María les gritó: ¡Basta! ¿No ven que su fanatismo está matando a gente inocente, entre ellos a mi padre? A lo que un fraile procedió a leer: este santo tribunal, basado en las reglas eremitas, los condena a ser enterrados vivos. Así que en una especie de fosas, cada uno de los jóvenes fue amarrado con cadenas. Después, otros religiosos comenzaron a clavar unas gruesas tarimas por encima de ellos. A cada golpe del martillo que se emitía, se escuchaban los gritos desesperados de aquellos hermanos que poco a poco dejaron de gritar hasta convertirse en lo que hoy conocemos como las momias del Museo del Carmen.